Porfirio es un destacado representante del pensamiento neoplatónico. Le situamos en el siglo III después de Cristo, en Tiro, Fenicia. Escuchó a Orígenes, fue discípulo de Longinos, quien le dio el nombre por el que le conocemos. Estuvo 6 años con su maestro Plotino, de quien fue su biógrafo y editor de sus Eneadas. Además, escribió un polémico texto contra los cristianos, obra condenada en el Concilio de Éfeso y mandada a quemar por Teodosio II. Aunque Porfirio respetaba la figura de Jesús como maestro, criticaba a los seguidores que, divinizándole a él en su humanidad, habían olvidado al principio supremo. También criticaba la pereza respecto a la salvación y al conocimiento. También escribió sobre el vegetarianismo o las categorías aristotélicas, obra clave para la futura escolástica. Ahora bien, ¿qué nos dice el neoplatonismo? Veremos alguna de sus máximas. El cosmos es emanación del uno. Existen múltiples grados del ser, jerárquicamente organizados. Cada plano es una expresión inferior del que le precede. Cuanto más descendemos, la multiplicidad aumenta y la unidad disminuye. Todo ser posee una nostalgia ontológica que le hace querer ascender hacia la unidad perdida. Del mismo modo, existe una tendencia descendente propia de la emanación que le empuja. El uno es origen y destino. La unidad perdida se recupera por medio del conocimiento y la práctica de la virtud. Si para Plotino la fuente del mal está en la materia y el ascenso consiste en dominar el mal y luchar contra algo externo, para Porfirio la fuente del mal estará en el alma que no se deja guiar y gobernar por el espíritu, y el ascenso se producirá por la lucha del alma sobre sí misma. Porfirio se casó con Marcela al final de su vida y tras una separación le escribió la carta que vamos a desgajar en una serie de fragmentos en este vídeo. Esta obra prepara al alma para la contemplación del mundo inteligible, recomendando la vía de la purificación por medio de la práctica de la virtud, que es fuente de felicidad, ya que adecuamos la conducta con lo que realmente somos, armonizándonos con el ritmo universal. Como dice Platón, es ilícito para lo impuro aproximarse a lo puro. Persuadida como estás de tener en ti misma lo que salva y lo salvado, lo que pierde y lo perdido, la riqueza y la pobreza, ¿no sería absurdo que suspirases por la mera sombra de un guía, como si no tuvieras en tu interior al verdadero guía y a tu disposición todas las riquezas verdaderas? La educación no consiste en absorber grandes cantidades de conocimiento, sino en renunciar a los apegos del alma. Esto es más apropiado para ti que cuidar de ti misma y de tu casa. Tu situación no difiere de la de Filoctetes, sufriendo por su herida, aunque la suya fuera causada por una siniestra serpiente y la tuya por el conocimiento de la naturaleza y del descenso a la tierra en que han caído nuestras almas. Aquellos que creen que Dios existe y gobierna todas las cosas tienen la recompensa de su conocimiento y su fe firme. Han alcanzado un sabio modo de vida, conocen a los dioses y son conocidos por ellos. Debes recordar aquellas palabras por las que fuiste iniciada con ritos divinos en la verdadera filosofía, corroborando con tus obras la fidelidad con que han sido aprendidas, pues son las acciones las que de forma natural hacen válidas las opiniones. Cualquiera que sostenga una creencia deberá vivir en concordancia con ella, a fin de ser testimonio fiel ante quienes escuchan sus palabras. Sabes que Heracles y los Dioscuros y Asclepio y otros hijos de los dioses, por el esfuerzo y la fatiga, realizaron el bienaventurado viaje al cielo. Escapar de la prisión de oro con el deleite que éste provoca
es a menudo causa de una penosa aflicción. Por eso ha parecido a los sabios que las dificultades conducen a la virtud mejor que los placeres. Desprecia lo que ya no te hará falta cuando quedes libre del cuerpo, y ejercítate en lo que necesitarás cuando estés en libertad, invocando la ayuda de Dios. No necesitarás ninguna de esas cosas que la suerte con frecuencia concede y luego quita. En realidad, no soy esa persona que puede ser tocada o percibida por cualquiera de los sentidos, sino algo que está mucho más allá del cuerpo, la esencia sin color y sin forma, que de ningún modo puede ser agarrada por las manos, sino aprendida tan solo por la mente. La membrana exterior crece con el feto y el tallo con el trigo, pero cuando llegan a la madurez, ambos son desechados. El cuerpo no es propiamente una parte del ser humano, es unido para que pueda venir a estar sobre la tierra. Así como no te aprovechaba la presencia de mi sombra e imagen visible, así ahora tampoco será dañina su ausencia si te esfuerzas en separarte del cuerpo. Puedes encontrarme en un estado de pureza y yo estaré más realmente presente y unido a ti, noche y día, en pureza y en la más hermosa conversación que nunca podrá ser rota. No dudes morir por la causa por la que quieres vivir. Lo que ha nacido de un alma virgen y una mente pura es lo más bendito, ya que lo imperecedero brota de lo imperecedero. Dios tan solo se deleita en la purificación de la mente que todo ser humano puede realizar cuando libremente lo decide. Ningún Dios es responsable de la iniquidad de los hombres, sino el hombre que la ha elegido para sí mismo. No son sus palabras lo que es agradable a Dios, sino sus acciones, pues el sabio honra a Dios siempre en su silencio, mientras el necio le deshonra incluso cuando le reza y ofrece sacrificios. Así pues, solo el sabio es un sacerdote, solo él sabe rezar. No deshonres la naturaleza divina con falsas opiniones humanas, pues no ofenderás al uno eternamente bienaventurado, cuya naturaleza no puede ser ofendida, sino que te cegarás para la comprensión de lo que es grande y principal. Solo el sabio debe en sabiduría honrar a lo divino y en sabiduría adornar para ello un templo en su pensamiento, honrándole como una estatua viva, la mente formada a su imagen. Ahora bien, Dios no tiene necesidad de nadie, y el hombre sabio solo tiene necesidad de Dios, pues nadie puede llegar a ser bueno y noble a menos que conozca la bondad y la belleza que proceden de la divinidad. Desea y pide a Dios aquello que se encuentra en armonía con su propia voluntad y naturaleza. La oración del perezoso no son sino palabras vanas. No pidas a Dios lo que no seas capaz de retener una vez lo hayas alcanzado, pues los dones de Dios no pueden ser arrebatados, y Él no te dará lo que tú no puedas retener. No pidas antes del momento adecuado, sino cuando Dios haga manifiesto el recto deseo implantado por naturaleza en tu interior. La mera fe irracional, sin vida recta, no lleva a Dios. No es equivocado rezar a Dios, pues la ingratitud es un mal grave. Dios no tiene necesidad de ser honrado, sino que nos llama a hacerlo por su reverencia y su bendita majestad. La oración que va acompañada de bajas acciones es impura y no es, por consiguiente, agradable a Dios. Hay 4 principios relativos a Dios que deben ser sostenidos: fe, verdad, amor y esperanza. Debemos tener fe en que nuestra salvación solo está en volverse hacia Dios. Ni es Dios honrado por los sacrificios,
ni glorificado por la abundancia de ofrendas, sino que es la mente semejante a Dios la que está unida a Él, pues lo semejante debe necesariamente acercarse a lo semejante. Deja que tu templo sea la inteligencia que está en tu interior. A ésta debes preparar y adornar a fin de que sea morada adecuada para la habitación de Dios. Cuando tu boca hable palabras relativas a otras cosas, deja que tu pensamiento y tu mente se dirijan hacia Dios. Así podrá morar contigo y tu palabra será inspirada, brillando a través de la luz de la verdad de Dios, fluyendo con facilidad. Toda preocupación o deseo estéril será suprimida por el amor a la verdadera filosofía. El sabio, aunque fuese conocido por unos pocos o incluso desconocido por todos, es sin embargo conocido por Dios y reflejado por su semejanza con Él. Que tu inteligencia siga a Dios y que el alma siga a la inteligencia y que el cuerpo sea sirviente del alma tanto como pueda. Dios es más grande que la virtud. Dios fortalece al que hace nobles acciones, cuida del sabio y vela por él. Por eso, el sabio es el más bendito, pues está perpetuamente bajo la tutela de Dios. Quien practica la sabiduría, practica el conocimiento, y no muestra su devoción por oraciones y sacrificios continuados, sino por sus acciones. Es imposible que un hombre que ame a Dios ame también el placer y el cuerpo, pues el que a estos ama debe amar también forzosamente las riquezas, y el que ama la riqueza debe ser injusto, y el que es injusto es impío con Dios y peca contra todos los hombres. Aunque sacrifique hecatombes y adorne los templos con 10.000 dones, no deja de ser impío y ateo, y en su corazón un saqueador de lugares sagrados. Debemos proceder de lo sensible hacia lo inteligible. La pureza es belleza de Dios y su luz es llama de verdad, otorgadora de vida. Todo vicio es producto del engaño de la ignorancia y el extravío de la maldad. La ley divina es desconocida por el alma a la que la necedad y la intemperancia han hecho impura, pero brilla en el control de sí y en la sabiduría. Un espíritu malo es el instigador de las malas acciones. Allí donde hay olvido de Dios, habita sin duda un mal espíritu, pues el alma es un lugar de morada, como tú has aprendido. El alma mala huye de Dios, de buena gana querría que su providencia no existiera, y se aparta de la ley divina que castiga a los malvados. Es preferible para ti lanzar una piedra al azar que una palabra, y ser derrotada hablando la verdad mejor que ganar a través de la mentira, pues el que gana por medio del engaño va empeorando su carácter, y las palabras falsas son testigos de las malas acciones. No carece de peligro hablar de Dios con quienes están corrompidos por opiniones falsas. Estima preferible guardar silencio a proferir palabras imprudentes sobre Dios. No es impío el que no hace caso de las imágenes de los dioses, sino el que hace suyas las opiniones del vulgo sobre Dios. Debemos oír y utilizar la palabra concerniente a Dios como si estuviéramos en su presencia. Cuando la cantidad de las riquezas crece, la vida merma. La riqueza natural es limitada y fácil de alcanzar, pero la riqueza deseada por las opiniones vanas no tiene límites y es difícil de alcanzar. Las almas mal reguladas sienten siempre necesidad de toda clase de cosas y experimentan deseos perpetuamente variables a causa de su avaricia. Es a través del olvido de su naturaleza como sentirán la necesidad. Quienes no usan su propio cuerpo, sino que hacen un uso exclusivo de los otros, cometen un doble mal y son ingratos para con la naturaleza que les ha dado esos miembros. Más duro es el gobierno de las pasiones que el de los tiranos,
pues el gobernado por las pasiones no tiene posibilidad ninguna de ser libre. Debes ejercitarte en ascender, reunir y concentrar cuantas facultades el cuerpo ha esparcido en multitud de fragmentos ajenos a su primitiva unidad. Unificar los pensamientos, tratando de aislar los que son confusos y sacando a la luz los que permanecen envueltos en la oscuridad. Podrías combinar lo que has oído y recordarlo de memoria, decidida a volver tu mente a discursos de esta clase, practicando después en la acción lo que hayas aprendido, manteniéndolo en la mente en tus tareas. Te ruego encarecidamente que te mantengas firme sobre la base de la filosofía, único refugio seguro. Como en un coro, recibimos tan solo la clave que nos ayuda a la rememoración de aquellas cosas que recibimos del Dios que nos las dio antes de dejarnos en nuestros erráticos vagabundeos.